Buen día, mis amados hermanos. Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga con toda bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo para mí nuevamente compartirles la palabra, y esta vez lo vamos a hacer tocando un tema que es bien complejo, es bien complicado, muy sensible en el tiempo actual, tiempo en que estamos viviendo, donde salen diferentes filosofías, doctrinas que muchas veces no entendemos, o que entendemos van contraria a la palabra de Dios. Es decir, que van en total desarmonía, unión, coherencia con lo establecido por Dios en la Biblia. Y el tema en esta hora es el feminismo. Un tema bien polémico. Así es que vamos a abordar este tema siendo, como siempre, bien bíblicos, ajustándonos a lo que la palabra declara, siendo bien preciso en las declaraciones que vamos a hacer en nuestras propias opiniones, pero pretendo con este estudio que yo no sea el que hable, sino que ambos puntos sean puestos de relieve, que ambos puntos sean confrontados. Es decir, el feminismo y la Iglesia de Jesucristo, la Biblia. ¿Y cuáles son los temas que aborda el feminismo? El feminismo se centra en la lucha de las mujeres contra la dominación, la explotación, la opresión y la deshumanización. ¿Cuáles son las 5 ideas básicas del feminismo? Esto para introducirlos en cómo piensan, cómo es la estructura de ellos, cómo es su filosofía, y en este caso vamos a examinar las ideas básicas del feminismo. Veamos estos 5 principios básicos. Número 1, trabajar para aumentar la igualdad. Número 2, ampliar las opciones humanas. Número 3, eliminar la estratificación de género. Número 4, poner fin a la violencia sexual. Y número 5, promover la libertad sexual. ¿Qué es lo más importante del feminismo? El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. ¿Quién fue la primera feminista de la historia? Fue una señora de nombre Mary Wollstonecraft, la primera filósofa feminista de la historia. Nació el 27 de abril de 1759. Hoy, Mary, su fundadora o su primera en promover esta filosofía, ella es considerada como una de las mujeres más trascendentes del mundo moderno. ¿Cómo se llama el feminismo actual? Feminismo actual, factual o feminismo científico. Es decir, o factual o científico. Es aquella corriente que defiende la igualdad de oportunidades y a su vez que reconoce que existen diferencias sin que éstas puedan ser un impedimento para lograr tal igualdad efectiva. ¿Qué principios tiene el feminismo? Se reafirman los principios feministas de la universalidad de los derechos humanos, la no discriminación y la ausencia de violencia,
así como el entendimiento de que los derechos humanos son inherentes a toda persona independientemente de su sexo o género. ¿Cuántos tipos de feminismo existen? Hay 3 tipos de feminismo, hay 3 grandes corrientes. La teoría feminista liberal, la teoría feminista marxista y socialista y la teoría feminista radical. ¿Cuál es la diferencia entre género y feminismo? El feminismo examina las situaciones sociales y cómo se trata a las mujeres comparándolas con los hombres. Pero la igualdad de género se basa en ambos géneros y mira tanto a hombres como a mujeres desde una perspectiva similar. ¿Cuál es el objetivo básico del enfoque feminista? El objetivo del feminismo es desafiar las desigualdades sistémicas y que se está enfrentando a las mujeres a diario con esta situación. Contrariamente a la creencia popular, el feminismo no tiene nada que ver con menospreciar a los hombres. De hecho, el feminismo no apoya el sexismo contra ninguno de los géneros. El feminismo trabaja por la igualdad, no por la superioridad feminista. Así declaran ellos en esta filosofía. Ahora, dejando de buscar información sobre este tópico, independientemente de las opiniones que tengamos cada uno de nosotros, mis hermanos, e investigar a fondo sin ideas preconcebidas, sin paradigmas o emitiendo juicio fuera de contexto, vamos a ver qué dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué enfoque le da la palabra de Dios sobre el hombre y la mujer. Retomo el tema. ¿Qué dice la Biblia sobre un hombre y sobre una mujer? Vengamos a las Escrituras. Tenemos como texto base, como brújula para no perdernos, como faro para orientarnos, como luz para no tropezar, mis hermanos, en este análisis. Vamos a hacer sobre este tema polémico algo que nos lleve a razonar, a entender en la sociedad actual en que vivimos, cómo nosotros los cristianos vemos a los feministas en relación con los cristianos, o cómo los feministas pueden ver a los cristianos con relación a ellos, a su filosofía. Seamos respetuosos y respetemos el criterio ajeno, y más bien expongamos lo que Dios declara en la Biblia, nuestro creador, en su palabra. El contenido de su palabra, toda la Escritura, toda la Biblia es la palabra de Dios según creemos nosotros los cristianos. El texto base lo encontramos en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, muy conocido. El apóstol Pablo enseñó la manera en que las Escrituras bendicen nuestras vidas y escribió a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no perdamos de vista que los textos que vamos a examinar de las Sagradas Escrituras son útiles. Así dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Y para qué es útil? Y útil porque nos enseña, no se redarguye, que quiere decir, nos da contraargumento, nos corrigen, nos instruyen en lo que es justo, con la finalidad de que seamos perfectos en Cristo y que estemos completos y preparados para hacer obras buenas, cosas que agraden a nuestro Señor y Padre Celestial. La verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y la conducta. Mi hermano, es uno de los versículos de apoyo para que usted entienda que la Biblia, las Sagradas Escrituras, siempre nos van a dar lo que es perfecto y lo que está de acuerdo
a la voluntad de Dios. Esté usted convencido que el estudio de la doctrina de los evangelios mejorará la conducta más rápido de lo que el estudio del comportamiento mejorará el comportamiento. No olvide que la Biblia es la palabra de Dios. Así que analicemos argumentos seculares a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestro Padre Celestial en su palabra? En Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Les presento un versículo donde nuestro Padre, nuestro Creador, lo define de esta manera, que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Este versículo de la Biblia lo vamos a usar para comenzar a partir de ahí, entendiendo que Dios, viendo que el hombre esté solo y vio que no era bueno que el hombre esté solo, pues creó a la mujer como ayuda idónea. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Primera de los Corintios 11, 12. Mis hermanos, les voy a leer una serie de textos, de versículos, específicamente con relación al hombre y a la mujer, cómo es el pensamiento, el corazón de Dios en cuanto a la mujer y al hombre, sin emitir criterios propios. Solamente vamos a escuchar la palabra de Dios tal y como la recogen las Sagradas Escrituras. Y dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Primera de los Corintios 11:9. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Génesis 5:2. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Primera de los Corintios 11:11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera de los Corintios 11:3. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos 10, del 5 al 9. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11 al 12. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5:22. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 33. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Primera de los Corintios 7, 4. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 2. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de los Corintios 7, 5. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Primera de los Corintios 7, del 10 al 11. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Primera de los Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 17. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Primera de los Corintios 7, 24. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Primera de los Corintios, capítulo 7, versículos del 27 al 33. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Primera de los Corintios 11, 7. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera a Timoteo 2, versículos del 11 al 12. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Mis hermanos, hay muchos versículos más relacionados con este tópico del hombre y la mujer, así como sus roles en la iglesia, en la relación de pareja y lo que se estima que es correcto ante Dios y los hombres. Estos textos, estos versículos que les he leído, quizás le puedan resultar chocantes e hirientes, pero hay que verlo desde su perspectiva. Y recuerden, estamos leyendo textos de la palabra de Dios. En mi opinión, no hay machismo en la Biblia, sino orientaciones sabias basadas en la experiencia de la convivencia marital en aquellos tiempos. A los problemas comunes presentados en la relación de pareja, problemas que hoy día también presentamos, el Espíritu Santo guió a estos hombres de Dios con la palabra de sabiduría, buscando lo mejor y lo que está alineado al corazón de Dios para traer entendimiento, así como compromiso y una manera sabia de vivir en paz y armonía en la familia. El apóstol Pedro escribió: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted lo puede encontrar en 1 Pedro 3, versículo 7. Como han podido entender, mis amados hermanos, y también mis hermanas, a todos aquellos que les pueda llegar este mensaje que quizás pareciera agresivo, chocante, hay una gran diferencia entre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, o el feminismo, y estas diferencias son abismales. He escuchado y leído sobre el testimonio de muchas mujeres que fueron feministas y que hoy están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, creyendo y confesando que los hombres y las mujeres tenemos roles diferentes dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la sociedad actual en que vivimos, reconociéndose estas mujeres como una ayuda idónea para sus esposos y entendiendo el sentido de sometimiento según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Esposas, sométanse a sus esposos así como conviene en el Señor. Dice Colosenses capítulo 3,
versículo 18. Estas palabras suenan ofensivas en nuestros días. Son rechazadas y juzgadas por muchas mujeres en nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque no quieren someterse a la autoridad de la palabra, a Jesucristo mismo, y quieren señalar textos como que son malos y promueven el machismo, textos como que están fuera de lugar y que no son inspirados por el Espíritu Santo, que no son la palabra de Dios para nuestros días. Aquí vemos al feminismo oponiéndose directamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. He expresado que el apóstol Pablo simplemente, y lo aclaro en la manera en que lo ha escrito en las Sagradas Escrituras, preserva las tradiciones culturales de sus días. Argumentan que nuestra cultura ha cambiado, que ya no estamos en los mismos tiempos, que podemos cambiar todas estas enseñanzas y traer enseñanzas nuevas, porque lo que contienen las Sagradas Escrituras acerca del hombre y de la mujer no es coherente con nuestros tiempos. Las esposas del siglo XXI dicen: no tenemos por qué someternos a nuestros esposos. Hermanos, es muy falso, es una gran mentira creer que Pablo dijo esto preservando las tradiciones culturales de sus días. No, las tradiciones culturales de sus días, más bien lo que Pablo hizo fue transformar, confrontar las tradiciones de sus días y hacerlo de una manera radical. Yo los llevaré al contexto de estos tiempos en que Pablo escribió. Las enseñanzas del apóstol Pablo chocan frontalmente con las tres grandes culturas de sus días. Investigué sobre esto y observé con una lupa, es decir, me tomé el tiempo de hacer una investigación profunda para no errar en cuanto a estas enseñanzas del apóstol Pablo. Estas grandes culturas de la época en que vivía Pablo son la griega, la romana y la judía. Y vamos a entrar en materia. Ellos enseñaban, y preste atención, sus valores familiares por medio de los códigos domésticos. Según estos códigos familiares, el hombre gobernaba como soberano absoluto, ejerciendo autoridad unilateral, es decir, de un solo lado, sobre todos y sobre todos aquellos que también vivían en su casa o en su hogar o en familia. La subordinación e inferioridad de las personas bajo su autoridad era asumida y necesaria para la estabilidad familiar y social. Así creían. Les citaré algunos ejemplos. Aristóteles, el gran filósofo griego, dijo: el varón tiene un alma completa, mientras que los que estaban bajo su autoridad, no. Las esposas era un poco menos que el hombre, un niño menos aún, y un siervo prácticamente nada, es decir, una degradación de la mujer, de los hijos, hasta de los siervos. Con esto justificaba el derecho del hombre de gobernar sobre los demás integrantes del hogar. Afirmaba que la mujer no podía poseer virtudes al mismo grado que un hombre y que el silencio le hacía honor a la mujer. Voy con otro filósofo, un filósofo romano, Dionisio. Dionisio afirmó que la mujer debe conformarse completamente al temperamento de su esposo y los esposos deben gobernar sobre sus esposas porque son su necesaria e inseparable posesión. Les presento a Josefo, un historiador de la época judío, y a este historiador lo he citado ya en varias ocasiones en mis estudios bíblicos. Él dijo que la mujer era inferior al hombre en todo. Horrible. Filón, otro judío, dijo que la mujer estaba diseñada para la vida interior,
donde no se debe ni alejar de su casa en ningún momento ni para nada. Debe permanecer en su casa y por eso no debe ser entrometida interfiriendo en asuntos que no sean del hogar, sino que debe buscar una vida recluida. Al leer las enseñanzas de Pablo, las diferencias son evidentes y concluyentes. Las evidencias son enormes. ¿Cómo se le puede llamar a Pablo machista cuando la palabra que está trayendo está plasmada y siendo inspirada por el Espíritu Santo, recogida en las Sagradas Escrituras? El Nuevo Testamento da un alto valor a las esposas, a los hijos, a los siervos. Enseña que el hombre debe amar tiernamente a su esposa, criar compasivamente a sus hijos y tratar justamente a aquellos que nos sirven. Él trata a las personas como seres humanos, con sentimientos, con aptitudes, con voluntad, que podrían escoger obedecer a Dios. Al tratarlos como personas, cosa que nadie, o digamos muy pocos lo hacían, Pablo, a diferencia de ellos, dignificaba a las personas que están bajo autoridad. Si hoy causa molestias entender la sumisión de las esposas y que esto es la voluntad de Dios, entienda en las cartas del apóstol Pablo que el Nuevo Testamento, entonces seguramente habrán reaccionado muchas personas que leyeron las cartas de Pablo en el primer siglo de una manera horrible, atroz. ¿Cuál habrá sido la reacción del primer siglo con estos escritos del apóstol Pablo? Debe haber sido explosivo, absolutamente incomprensible para ellos. Pero no nos equivoquemos. Aunque el apóstol transforma las relaciones familiares, no en ninguna manera borra todas las distinciones ni las jerarquías. Él mismo, Pablo, el apóstol Pablo, escribió que en Cristo no hay varón ni mujer, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 28. También manda que la esposa cristiana se someta voluntariamente a su esposo. ¿Cuál es la razón? No es porque convenía en la cultura del primer siglo, sino porque convenía en el Señor. He ahí la diferencia. Hermana, si estás en el Señor, todavía conviene que te sometas a tu esposo. Estás en tiempo de someterte a ese varón que Dios ha determinado sea cabeza en tu hogar. El hombre cabeza de la mujer. La sumisión es difícil, especialmente en un contexto social que la rechaza. Sin embargo, es la enseñanza consistente a través de toda la Biblia, absolutamente contenida en todas las Sagradas Escrituras. Cuando regresamos a las enseñanzas de la Biblia, podremos disfrutar verdaderamente de la familia, ya que la viviremos conforme al diseño de su creador. Así diseñó Dios. Este es el diseño de la familia, para la familia. A manera de conclusión, mis amados hermanos, cuando las mujeres y los hombres cristianos hagan a Cristo preeminente en su hogar, entenderán entonces el rol en la familia y gozarán el diseño divino para ella. Si eres una esposa cristiana y Cristo es real en tu vida, te someterás a tu esposo. Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para sus hijos, y si este es el diseño de Dios para nuestras vidas, no podemos oponernos, no podemos juzgar a Dios, mucho menos su palabra. No podemos creer que tenemos un diseño mejor para la familia, para el hombre, para la mujer,
un mejor diseño que traer a la sociedad. No, eso es rebelión, es rebeldía contra Dios. Mujeres, están sujetas a sus esposos como al Señor. Dios hizo que ustedes sean ayuda idónea para sus esposos. Sus esposos las amarán, las cuidarán, las protegerán, las tratarán como vaso más frágil. Ustedes, mujeres, respeten a sus maridos. Amen a Jesucristo. No sean rebeldes. Crean a la palabra de Dios y que este diseño traído por el mismo Creador, el Hacedor de nosotros, quien nos hizo a su imagen y semejanza, no se ha equivocado. Esto es lo mejor y debemos vivir conforme a las enseñanzas de su palabra, la Biblia. Que Dios, mi Padre Celestial, les bendiga con toda bendición en Cristo. Mujeres, sean humildes. No estén todo el tiempo con malas actitudes hacia sus esposos, humillándolos, reclamándoles, pisoteándolos, haciéndoles ver que no son nada. Ese esposo que Dios ha puesto a tu lado, ese esposo está puesto por su voluntad y él es cabeza tuya, así como Cristo es cabeza del esposo y Dios Padre cabeza de Cristo. Tiene que haber autoridad. Tenemos que tener autoridad sobre nosotros y en el diseño de Dios tenemos muchos privilegios juntos. Tenemos muchos derechos juntos, unidos, pero hay autoridad que Dios ha delegado en el hombre y hay autoridad que Dios ha delegado en la mujer. Y ambos tenemos roles diferentes en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Aprendamos nosotros, hombres, a amar a nuestras esposas, a cuidarlas. Aprendamos, hombres, a no ser machistas. Aprendamos a creer y vivir la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas en su diseño divino. Y a ustedes, mujeres, respeten a su marido. Sean humildes, sean ayuda idónea para él y por sobre todo, pongamos a Cristo como cabeza de nuestro hogar. Él es el centro de nuestras vidas, el centro en nuestro hogar, el centro para la educación de nuestros hijos, sus principios, sus estatutos, sus ordenanzas, todos los mandamientos que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras, pongámoslos en práctica. Dios no se equivocó. Pongamos a Jesucristo como cabeza de nuestro hogar y estemos dispuestos a ceder toda la autoridad a Él en el orden que Dios, nuestro Padre, ha establecido. Que esta palabra la tome en su corazón, siguiendo lo que Dios ha determinado, creyendo en el Evangelio de salvación, creyendo y confiando en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este ha sido el diseño de Dios. Tanto hombres como mujeres, seamos humildes y estemos dispuestos, si amamos a Cristo, a asumir los roles que Dios ha establecido para nosotros. Bendiciones, mis amados hermanos. Esta palabra se la doy en amor, en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.